Lección número 9. El parentesco. Punto 1. Noción. Etimológicamente la palabra pariente proviene del nombre latino parens, parentis, que significa padre o madre. Para varios tratadistas, la palabra parentesco proviene del latín parere, que significa engendrar, es decir, concebir y crear. El diccionario de la Real Academia Española define el parentesco como el vínculo, conexión o enlace por consanguinidad o afinidad. Según el jurista ecuatoriano Suárez, parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas. En muchos pueblos aún de cultura jurídica avanzada, se ha identificado al parentesco con el concepto específico de consanguinidad, fundándose esta conclusión en el hecho universal aceptado de que la gens y las tribus primeras forman sociedades humanas que se componían de individuos que eran parientes, pero hay un error manifiesto, por cuanto existen parientes que no son consanguíneos, como los afines, y por adopción. Punto 2. Concepto. Al definir parentesco, Planiol menciona la relación que existe entre dos personas, de las cuales una desciende de la otra. Ejemplo, el hijo desciende del padre y el nieto del abuelo. Descienden de un tronco común. La doctrina contemporánea admite la unidad familiar, que la mayoría de las religiones aceptan. Todos los hombres y mujeres que descienden de una pareja y se encuentran en forma forzosa relacionados por un parentesco común. El parentesco, por lo tanto, es el vínculo o nexo que existe entre dos personas, debido a una relación biológica de consanguinidad o por ficción creada por la ley, con la existencia de un autor común llamado ascendiente, del cual descienden los unos de los otros, reconociéndose un origen común resultante del matrimonio o de la adopción. Punto 3. Definición. De acuerdo al artículo 7 del Código de Familia abrogado, el parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas, por lazos de consanguinidad, civil o adopción. El artículo 13 del mismo código incorpora la definición lazo de afinidad con relación a la existencia entre un cónyuge y los parientes del otro. El actual Código de las Familias y del Proceso Familiar indica en su artículo 8, parentesco, que es la relación entre dos personas o más, y en sus incisos A, B y C. Punto 4. Clases de parentesco. En la doctrina se conocen los siguientes clases de parentesco: de consanguinidad o natural o de linaje, vínculo que liga a las personas que descienden unas de otras con un antepasado común. Esta relación constituye el parentesco por excelencia y se desenvuelve dentro del círculo de la consanguinidad mediante las generaciones biológicas. El parentesco de consanguinidad se considera legítimo cuando todas las generaciones
son reconocidas por la ley. El parentesco puede ser bilateral o unilateral. Los hermanos de padre y madre comunes son de doble vínculo, llamados hermanos carnales. Los hermanos que son únicamente de padre o de madre se llaman unilaterales o medios hermanos. Todos ellos son parientes consanguíneos porque llevan la misma sangre. Civil o de adopción. Es el vínculo familiar que surge de la adopción o parentesco civil o legal. Es una ficción legal por la cual se crea una relación entre adoptante y adoptado, o entre estos y sus consanguíneos, semejantes al parentesco de consanguinidad. Este tipo de parentesco es el resultado de la adopción, mediante la cual la ley estima que el adoptante, su esposa y el adoptivo se encuentran entre sí respectivamente en relaciones de padre, madre e hijo, con todos los derechos. Por afinidad. El parentesco por afinidad es el vínculo que se establece por el matrimonio y uniones libres entre el esposo y los parientes de la cónyuge y entre ésta y los parientes del marido o esposo, llamado también parentesco político. En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente consanguíneo o de adopción de uno de los cónyuges, es familiar afín de la o del otro cónyuge. La afinidad cesa por desvinculación conyugal o invalidez del matrimonio, como por disolución de la unión libre. Otras disposiciones establecen que el matrimonio y las uniones libres no convierten en parientes a los afines, pudiendo contraer eventualmente entre consuegros, cuñados, sin necesidad de dispensa alguna, porque el nexo familiar en la naturaleza jurídica de la relación es susceptible de cesación por la disolución o invalidez del matrimonio, subsistiendo en situaciones particulares y excepcionales como la obligación de la asistencia familiar. El código abrogado no permitía el matrimonio entre afines, en línea directa y en todos los grados. Asimismo, prohibía el matrimonio por vínculos de adopción. Espiritual o religioso. El parentesco espiritual, denominado religioso o social, es el vínculo o relación que existe entre las personas unidas a través del sacramento del bautismo, confirmación, primera comunión y matrimonio, creando la relación espiritual entre el padrino y el ahijado, como entre compadres. Esta clase de parentesco estuvo regida por el derecho canónico, que al presente ha perdido importancia. Sin embargo, en algunas legislaciones, como la de Bolivia, el parentesco espiritual mantiene su validez y vigencia, principalmente porque está relacionado con las excusas y recusaciones en determinados procesos judiciales, que se encuentran establecidos en el artículo 27 de la Ley número 25 del órgano judicial.
Asimismo, también tenemos que señalar la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. En su artículo 11, donde no pueden trabajar entre hermanos y parientes consanguíneos. Punto 5. Grados de parentesco. Grado es el vínculo inmediato que existe entre dos personas, formando la generación biológica entre el ascendiente y el descendiente, padre, hijo, nietos. Cada generación constituye un grado y el orden seguido en línea de grados. Aspiazu, los autores Aspiazu y Messineo, ejemplifican este cómputo. Del padre al hijo hay un grado porque entre ellos media una generación, pues se trata de dos personas resultando parientes en primer grado, excluyendo el tronco. El abuelo y el nieto son parientes en segundo grado, porque entre ellos median dos grados o generaciones, tratándose de tres personas familiares, debiendo excluirse el tronco. El bisabuelo y el bisnieto son parientes en tercer grado, porque entre ellos existe tres generaciones, o porque se trata de cuatro personas, pero debiendo descontar el tronco, y así sucesivamente. En la línea directa, en el derecho civil y en el derecho canónico, el cómputo se hace del mismo modo. El grado está constituido por una generación, situación derivada del hecho de que una persona ha sido engendrada por otra. Artículos 9, grados de parentesco. Artículo 10, líneas de parentesco. Las relaciones biológicas que median y forman parte de la familia consanguínea antes eran denominadas naturales o de linaje. El objetivo del cómputo es establecer la menor o mayor proximidad de la relación jurídica que existe entre los miembros de la familia. Punto 6. Líneas de parentesco. La línea de parentesco es la escala en la que parientes son clasificados según clase y rango. La línea está formada por el orden sucesivo de grados en una serie continua de generaciones biológicas. Hay diversas clases de líneas. La línea directa es la línea constituida por las personas que descienden biológicamente unas de otras y forman un vínculo parental. La línea directa se divide en descendientes y ascendientes. Línea directa descendiente es la línea de personas unidas por vínculos de parentesco que descienden de un antecesor común. Por ejemplo, la serie de grados o generaciones formadas por el abuelo, padre, los hijos, nietos y demás descendientes forman la línea descendiente. Línea directa ascendiente es la línea que une a las personas por una serie de grados por vínculos de parentesco que ascienden a un tronco común. Por ejemplo, las generaciones formadas por nietos, hijos, padre, abuelo y demás ascendientes forman la línea ascendiente.
También es posible identificar el parentesco mediante la línea directa ascendiente y descendiente, desde la línea materna como la línea paterna. Línea transversal o colateral. Son las personas que proceden de un tronco común, que no están relacionadas directamente entre sí. Por ejemplo, entre los hermanos, cuyo ascendiente común es el padre. Forman una línea transversal en segundo grado. El tío y el sobrino forman una línea transversal en tercer grado. Punto 7. El tronco o raíz. El tronco es la fuente creadora de la familia mediante líneas de parentesco, descendiente, ascendiente y transversal, unidas por vínculos de consanguinidad y que dan lugar a diferentes clases de parentesco. La distancia entre parientes está determinada por las generaciones. La distancia entre parientes está determinada por las generaciones. Establece también la proximidad del vínculo familiar. El cómputo en la línea directa resulta cuando esta línea directa cuenta cada generación, que constituye un grado, eximiendo el tronco o raíz, como ya les había manifestado. Punto 8. Cómputo de grados. Artículo 11. Con esto, con el cómputo de grados, damos por concluido la lección número 9 del parentesco. Muchas gracias y nos estamos conectando a través de la plataforma. Por favor, lean, copien para que tengan mejor comprensión todos los artículos que les voy señalando y también se encuentran en el sumario.